A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Verde 2.0. El día de hoy tenemos como invitados a dos personas. Al ingeniero Francisco Barberis, quien lidera SPE Cares, una parte importante de esta sociedad de ingenieros dedicados al área del petróleo, y también a Juan Carlos Palacios, quien lidera Comaforce. Conjuntamente han hecho un acuerdo entre SPE y Comaforce para dar una mano a la reforestación. ¿Y por qué digo dar una mano? Es obligación de todos cuidar el planeta, cuidar la gran casa en la que vivimos, y la mejor forma de hacerlo es sembrando árboles y poniéndonos a trabajar para preservar el ambiente, el aire y la naturaleza. Queremos iniciar este espacio con el ingeniero Juan Carlos Palacios. ¿A qué se dedica Comaforce? ¿Cómo están avanzando ustedes y qué alianzas están realizando para cumplir con esas grandes metas de ir reforestando el Ecuador? Buenos días, Claudia, Francisco, buenos días, y también a todos la teleaudiencia. La Corporación de Manejo Forestal Sustentable Comaforce nace hace 22 años como una organización que pretende generar una cultura forestal dentro del Ecuador. Durante estos 22 años hemos trabajado con entidades gubernamentales, tanto de gobierno central, gobiernos locales, escuelas, colegios, universidades, empresas, comunidades, para generar justamente este gran objetivo que es la cultura forestal. Durante los últimos 16 años, llevamos 1.3 millones de árboles plantados, y esto lo hemos hecho con todas las entidades y organizaciones que hemos comentado hace un momento. Hemos capacitado a más de 1,000 niños, jóvenes y también personas de empresas y organizaciones que se han sumado a estos procesos, y desde el año pasado tenemos una alianza muy importante con la SPE Section, y estamos con ellos desarrollando un programa que ya cumplimos los primeros 10,000 árboles, y en este año ya pretendemos poner 10,000 árboles nuevos en las locaciones que luego seguramente dentro de la entrevista las podremos comentar. Así es, vamos a comentar dónde, cómo y cuál es el proceso. Francisco, ustedes como SPE, como una empresa una ONG que aglutina al mundo hidrocarburífero, ¿por qué se dedican también a la parte de el ambiente, a cuidar el ambiente de una manera que llegan a acuerdos como el que estamos hablando con Comaforce? ¿Cuáles son las misiones, las visiones que ustedes cumplen como SPE? Buenos días, Claudia. Hola, Juan Carlos. Buenos días a la audiencia. La SPE, como sociedad de profesionales de la industria petrolera, tiene varios programas dentro de su organización. Estoy a cargo de la SPE Cares. Cares es de cuidado de importar, y de la SPE Sostenibilidad. SPE Cares es una iniciativa de voluntariado de la SPE Internacional que tiene como objetivo promover el servicio comunitario involucrando a estudiantes, jóvenes profesionales y profesionales vecinos. Esta propuesta de servicio está dirigida a apoyar y participar de actividades que integren una faceta más social y amigable con las comunidades y el medio ambiente, siempre alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. Es por eso que, reafirmando nuestro compromiso con el medio ambiente, y cuando digo nuestro, me refiero a las compañías petroleras, a los profesionales, a las personas, en general a la industria petrolera, que nos planteamos el reto de dar continuidad al proyecto. Para la industria es muy importante el medio ambiente, como lo señalé anteriormente.
por eso es que nos estamos enfocados en este proyecto junto con Comafors. Dentro del proyecto, no sé si Francisco o Juan Carlos me ayuda con esto, ¿cómo involucrarse, cómo ser parte del proyecto, ya sea empresa del sector hidrocarburífero por SP Cares o a nivel personal? ¿Cómo involucrarse para dar una mano al planeta sembrando árboles? Pero no es sembrar árboles, es apadrinar, cuidar, preservar que un árbol efectivamente logre crecer y logre dar con sus ramas cobijo, sombra, también limpiar y purificar el ambiente, pero es parte de un proceso. ¿Cuánto dura el proceso del acompañamiento a un árbol que uno siembra? Bueno, Claudia, en realidad yo hoy día he escogido una locación fuera justamente de mi casa para que un poco se vea cómo los árboles urbanos dan un gran apoyo a las ciudades. Yo estoy delante de un árbol frondoso, grande, en donde inclusive creo que se puede escuchar hasta las aves que están cantando. ¿Y por qué es importante el tema antes de decir cómo pueden vincularse? ¿Por qué es importante el tener árboles urbanos y periurbanos? Y esto tiene que ver con la necesidad de que las ciudades sean mucho más sostenibles, tengan un número de árboles que permitan bajar la temperatura que actualmente está subiendo por el cambio climático, y además tener ecosistemas urbanos que el día de mañana protejan a las personas. Entonces, teniendo en cuenta la protección que vamos a tener nosotros mismos al plantar árboles, lo fundamental es sumarse a este tipo de programas y procesos. Existen muchos programas y procesos, nosotros hemos comentado ya algunos que tenemos, pero la mejor forma es cuando uno escucha como comunidad, como sociedad, escucha que existen estos procesos o ve en las redes sociales, unirse, tratar de estar dentro de estos programas. Como empresas, ¿qué debemos hacer? Lo que están haciendo las empresas que están asociadas en SPE, sumarse a programas y obviamente con su personal, con sus familias, ir hasta los lugares a donde se van a plantar. Pero la SPE no se queda allí. También con la SPE estamos financiando la adquisición de plantas, las plantaciones en general, y estamos también llevando un programa de concienciación y de capacitación hacia los trabajadores, hacia las personas que están dentro de estas empresas, de manera que efectivamente sepan el porqué, la importancia de los árboles urbanos y periurbanos y el porqué de sumarse a este tipo de programas. Francisco, usted hablaba del tema de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que apuntamos hacia el 2030. ¿Cómo ir sensibilizando a cada persona? Muchos de nosotros somos animales, por decir así, absolutamente urbanos. Vivimos en la urbe, tenemos asfalto, tenemos pavimento, y los árboles son una especie de adorno al sector. Lo que decía Juan Carlos, aquí tengo un árbol en la parte de atrás en donde cantan las aves y me cubre y me da su sombra. Pero ¿cómo acercar más a las empresas y a los miembros de esas empresas para cuidar el ambiente? Todos sabemos y somos conscientes de lo que vivimos con el calentamiento global. Acabamos de presenciar a través de los medios de comunicación lo que ha enfrentado España con esa nevada imposible de pensar si no es por calentamiento global, que vivió Madrid y vivió gran parte de España. ¿Cómo ir acercando más a las personas a la naturaleza y generando esa conciencia, concienciando a todas para que sepan lo importante de que es cuidar, preservar, sembrar un árbol, pero ser responsables con lo que nosotros hacemos en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras empresas, frente al ambiente? Bueno, creo que no es fácil, pero creo que es una campaña, debe ser una campaña continua para, como usted dice, sensibilizar y concientizarnos de la importancia de estos objetivos de desarrollo sostenible y ser más amigables con el medio ambiente, con las comunidades, con nuestras ciudades. Debe ser una campaña y para eso la SP tiene varias iniciativas, y espero que esta campaña, estas iniciativas se transmitan a otros sectores, a otras industrias, a otras compañías. Solo así podremos sacar adelante estas iniciativas de desarrollo sostenible.
Cuando ustedes hablan de las diferentes iniciativas, Francisco, ¿qué otras iniciativas tienen? Una es el acuerdo que tienen con Comafor de sembrar al menos nuevamente 10.000 árboles este año. ¿Qué otras iniciativas llevan adelante? Bueno, dentro de SP Cares y SP Sostenibilidad tenemos iniciativas de responsabilidad social también. Estamos en una campaña de recolectar fondos para donar tablets para ayudar a niños de escasos recursos en su educación a distancia. También hicimos en el año anterior y vamos a hacer en estos años, vamos a coordinar estos años, limpiar páramos de nuestro país. El año anterior hicimos un trekking, una caminata al río Pita y limpiamos el páramo. Tenemos así varias iniciativas y bueno, las socializamos o las publicamos en nuestras redes sociales, en la SP, entonces el público las puede conocer y se nos puede unir a ayudar al planeta, a la ciudad y al país. En todos los procesos, Juan Carlos, ¿cómo involucrar más? Porque hablábamos de la siembra de árboles, usted nos da una cifra impresionante. Uno piensa en 20 años, más de 1 millón de árboles sembrados es realmente algo que uno debe felicitar y debe tratar que se vaya replicando por diferentes sectores. ¿Cuán responsables la empresa, las asociaciones, todas aquellas personas que ayudan a Comafor de que los árboles crezcan? ¿Desde cuándo empieza el proceso? ¿Cuándo yo apadrino o me convierto en una mamá de un árbol? A ver, hay diferentes programas que nosotros hemos aplicado. Los programas, por ejemplo, en escuelas, en donde a los niños hemos logrado que incluso logren germinar las plantas y luego con ellos hemos hecho la plantación. En empresas, por ejemplo, esto es un poco más complicado porque obviamente no tienen ese tiempo. Más allá de que aquí con SP estamos llevando una iniciativa que le llamamos el árbol huésped, luego podré comentar también. Pero con las empresas lo que hacemos es generarles la conciencia de plantar, pero no solamente plantar, sino que en los años sucesivos tienen que estar cuidando ese ecosistema que se creó. También hemos implementado un programa muy importante que le llamamos para los ciudadanos, le llamamos Adopta un Árbol, y este programa lo llevamos por 5 años consecutivos, en donde las personas le entregábamos la planta que era la adecuada para el sitio en donde estaba y se lo plantábamos con ellos mismos frente a su casa o en el parque cercano y estaban apadrinando el árbol y se convertían en los padrinos del árbol. Entonces, hay diferentes formas en las que uno puede estar en contacto con ese árbol permanentemente. Nosotros, por ejemplo, en el Ilaló, durante los años 2005 al 2010, plantamos un número muy importante de árboles, más de 600.000 árboles, y allí lo hicimos con las comunidades y con los barrios. Hubieron muchos incendios forestales, pero luego, conjuntamente con el municipio, lo que hicimos es generar un programa de concienciación para evitar los incendios comunitarios. Entonces, vean ustedes que existen una serie de formas de involucrarse, pero también hay una serie de problemas que se dan con el arbolado. En este fin de semana estuvimos visitando con el señor alcalde del Distrito Metropolitano, el doctor Yunda, estuvimos visitando el Ilaló, donde hemos hecho todos estos programas. Y el director de Parques y Jardines nos indicaba que desgraciadamente ellos están plantando y las personas están rompiéndoles los árboles en los parques. ¿Esto por qué se da? Porque en realidad no hemos logrado seguramente en ese proyecto específico generar una conciencia, pero creo yo que medios de comunicación como ustedes, comunicadores, también tienen un rol importante dentro de estos procesos porque se necesita generar una concienciación real. Entonces, una cosa es plantar, otra cosa es mantener.
y obviamente en todos esos procesos debemos estar presentes como sociedad en su conjunto. Todos temas importantes, no solamente plantar, sino cuidar y mantener y generar una conciencia colectiva de cuidar el ambiente. Francisco, usted hablaba, por ejemplo, de limpiar las orillas del área del Pita. ¿Cómo garantizar que no vuelvan a ser ensuciadas? No es porque se limpie más, sino porque se ensucie menos. ¿Cómo generar una conciencia colectiva que cuando uno sale a caminar por los bosques, por los campos, por los parques, lleve un lugar donde recolectar basura y la misma basura que uno genera se la lleve a su casa y la bote de acuerdo a ciertas normas? ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo educar? Es una campaña permanente para garantizar un cuidado al ambiente, a la ciudad, a todo lo que es colectivo, porque a veces no hay conciencia de que uno es propietario de las áreas comunes y por lo tanto tiene que cuidarlas como propias. Hablemos de parques, hablemos de montañas, hablemos de nevados. Cualquier ejemplo que pongamos debe ser asumido como nuestro y por lo tanto es nuestra responsabilidad cuidarlo y preservarlo. ¿Cómo ustedes están trabajando al interior de las empresas que forman SPE para formar a esos trabajadores y a las familias de esos trabajadores? Sí, así es. No es una acción individual de la SPE, debe ser de toda la sociedad, de toda la ciudad, de todos los ciudadanos y de la ciudad y del país. Como compañías de la industria me da gusto decir que la industria es muy sensible ante estos aspectos, ¿no? Tiene altos estándares de cuidado ambiental y de salud y de seguridad, toda la industria. Las compañías incentivan a sus empleados a cumplir esas normas de seguridad, salud y medio ambiente, no solo en el trabajo, sino también en la familia, en la ciudad. Creo que debemos difundir también eso fuera de la industria. Repito, la industria tiene altos estándares, a pesar de que se crea lo contrario, pero tiene altos estándares. Debemos transmitir esos altos estándares de cuidado de la ciudad, del medio ambiente, de la salud, de la seguridad hacia afuera. No es una lucha de una sociedad o de una compañía o de una industria. Todos pertenecemos a este mundo y debe ser una lucha de todos. Y es importante lo que ustedes hacen como SPE. Ahora, Juan Carlos, en este proceso que usted mencionaba, el ir al Ilaló, han ido con las autoridades, uno recorre, por ejemplo, el parterre de la González Suárez, donde mucha gente camina. Los árboles tienen nombre y apellido, es decir, cada padrino cuida un árbol que esté en el parterre de la González Suárez. Y creo que al tener un nombre o un propietario, entre comillas, un guardián, son más cuidados. ¿Cómo lograr sembrar esa idea, que las personas los preserven? Y un punto adicional, las especies que ustedes siembran en árboles son especies nativas, pueden ser después cosechadas para madera y después vuelven a retoñar. ¿Cómo se analiza todos estos procesos? A ver, con relación a la primera parte, lo que existe en la González Suárez es un muy buen ejemplo de lo que se debe hacer en ciudades responsables, donde cada uno efectivamente se hace responsable de un ser viviente, que es un árbol, y obviamente lo cuida de la mejor manera, pero además lo alimenta de la mejor manera, lo poda cuando se necesita podarle, y además es un reflejo al final de lo que es cada persona. Si yo planto un árbol y lo dejo que crezca como bien puede el árbol, el día de mañana se tuerce, se daña, se pudre, etc. Entonces, si es que yo soy responsable y quiero verlo al árbol como yo me veo, entonces lo cuidaré de mejor manera. Yo creo que eso es importante. Lo mismo pasa con los bosques, lo mismo pasa con los ecosistemas. Y cuando las comunidades quieren tener un bosque bien cuidado, un ecosistema bien cuidado, obviamente van a ser protectores de estos lugares. Vuelvo a la visita que hicimos el día sábado, en donde llegamos hasta un árbol sagrado, que es el árbol del Huila en el Ilaló, que estuvimos con el alcalde y con algunos miembros de las comunidades, porque esto no fue alertado, sino fue más bien una visita que el señor alcalde pues quiso hacerla luego de una conversación que tuvimos hace unos días atrás.
Y lo que vimos es que este árbol que es sagrado, que tiene más de 1300 años, está en un estado muy crítico. ¿Por qué? Porque las personas llegan, lo ven al árbol, se llevan las hojas, se llevan las ramas, no le tienen el respeto que merece ese ser vivo que está allí más de 1300 años. Y también la sociedad, las comunidades que han ido pasando, no le han dado la importancia y la relevancia. Creo yo que ese árbol es un emblema para la ciudad, y creo que la ciudad, que es la conversación que tuvimos el día sábado en el Ilaló, la ciudad tiene que demostrar su respeto hacia ese árbol, hacia el ecosistema que lo rodea. Entonces, si nosotros vamos a indicar que somos comunidades, ciudadanos respetuosos, tenemos que empezar respetando absolutamente todos estos seres vivos, estos ecosistemas. Entonces, sí es importante que la gente conozca de lo que se trata los árboles, los ecosistemas, por qué de poner una planta, por qué el cuidarla, ¿no es cierto? Es fundamental que las personas lo conozcan, porque bueno, uno también puede pensar, bueno, si no conocía, si no sabía que esto era importante, entonces ¿por qué tengo que cuidarlo? Y por eso yo voy a atar su pregunta, Claudia, a un tema fundamental. Por eso las ciudades, por eso las sociedades generan espacios de conocimiento, espacios de educación, espacios en donde existe investigación y luego sirven también para apoyar procesos de restauración y cuidado, y estos son los jardines botánicos. Este programa fue lanzado hace pocos días atrás en el Jardín Botánico de Quito. En este jardín botánico se tiene la posibilidad de hacer una educación ambiental, una educación forestal que es realmente importante. Y yo invito a la ciudadanía, ese es un espacio en donde realmente uno genera conciencia y sensibilidad hacia los ecosistemas y los árboles. Y para finalizar la pregunta suya, nosotros plantamos árboles que son endémicos y que van hacia la conservación. Lo hacemos en sitios que han sido previamente conversados, ya sean con comunidades o con personas particulares, para que esos sitios se conviertan en sitios de conservación y no pueden ser el día de mañana aprovechados. Quienes sí lo aprovechan son la microfauna que se encuentra alrededor, las aves cuando crecen sus frutos, los comen, entonces ellos aprovechan y se genera un verdadero ecosistema. Es decir, apuntan mucho más a la conservación. Muchas gracias por la aclaración, Juan Carlos, y también recordarnos la importancia del Jardín Botánico. Está en la mitad de Quito, en el Parque La Carolina. Pensamos que todos debemos ir, todos debemos aprender y llevar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros amigos, para que conozcan un espacio en donde todos debemos aprender a cuidar la naturaleza. Francisco, para terminar, ¿cómo ser parte de las iniciativas? ¿Cómo apoyar a SP Cares en este caso? ¿Cómo sumarnos para garantizar el mejor cuidado y una mayor responsabilidad frente al planeta que nos acoge? Como le dije hace un momento, nosotros promocionamos por nuestras redes sociales nuestras iniciativas. El público es bienvenido a participar. Si le parece bien, le voy a dejar a través suyo a su audiencia el contacto de la SP. Nos pueden contactar directamente y son bienvenidos a participar en cualquier iniciativa que tenemos. Esta iniciativa de la reforestación está participando importantes compañías de la industria. Es auspiciada, esta iniciativa es auspiciada por estas compañías, pero si hay compañías que deseen unirse, son bienvenidas. Y asimismo, individuos del público, individuos particulares se pueden unir y ayudarnos en la siembra de los árboles.
Muchísimas gracias a Francisco Barberis y a Juan Carlos Palacios. Con ellos hemos hablado sobre esta iniciativa de sembrar árboles, de ir sembrando y mejorando la calidad del planeta, cuidando el ambiente. Felicitamos a instituciones como SPE, esta ONG que aglutina a los ingenieros del mundo hidrocarburífero, a empleados, trabajadores, a personas vinculadas a uno de los principales recursos del país, pero además que demuestran su responsabilidad sembrando árboles, promoviendo campañas con Comaforce y Juan Carlos Palacios para mejorar y enseñar a la ciudadanía la importancia que es preservar la parte ambiental. Nuevamente, gracias a nuestros invitados. Cualquier información la pueden encontrar en el Facebook y en la web de SPE Ecuador. Gracias por estar una semana más con nosotros aquí en Verde. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0.